Conceptos clave sobre cardiopatía isquémica, un tema trascendente e importantísimo en el MIR y que por lo tanto los conceptos clave también lo son, porque tienen que localizarte a saberte unas cuantas cosas muy claras y sobre ello profundizar mucho, porque en este tema sí hay que profundizar mucho. Lo primero, ¿por qué puede tener una persona cardiopatía isquémica? Pues el factor fundamental para tener cardiopatía isquémica es tener los vasos obstruidos, y los vasos obstruidos son por arteriosclerosis de las arterias coronarias. ¿Factores que pueden influir en ello? Pues todo: edad, historia familiar, sexo masculino, exceso de colesterol en sangre, hipertensión, tabaquismo, diabetes, síndrome metabólico y otros factores que podéis localizar en el libro. O sea, esos factores son los que hacen que una persona tenga más riesgo de sufrir obstrucción de los vasos coronarios. Cuando hay una obstrucción de un vaso coronario y esa obstrucción es significativa, más del 70% de la luz normalmente, no es imprescindible, pero suele ser así, se puede producir una angina de esfuerzo y a largo plazo alteraciones de la función cardíaca con una cardiomiopatía isquémica. Esa clínica que hemos dicho, la angina de esfuerzo, pues consiste precisamente en que el paciente, cuando está haciendo cualquier ejercicio, necesita parar ese ejercicio porque tiene dolor en el pecho, dolor que se le pasa en un tiempo, en unos cuantos minutos, y la cardiopatía isquémica simplemente va a producirme un fallo cardíaco sistólico y una posible, a la larga, cardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca sistólica con cardiomegalia. Los síndromes coronarios agudos se producen sobre eso. Un paciente con este trastorno que hemos dicho tiene una clínica más o menos estable, más o menos crónica. Sobre esa lesión arteriosclerótica se puede producir una complicación y una obstrucción aguda de un vaso. Entonces ahí tenemos los síndromes coronarios agudos. Son complicaciones de la placa con necrosis transmural si la oclusión producida es completa. No es una regla totalmente categórica, pero suele ser así. Obstrucción completa, necrosis transmural. O sea, ese miocardio que depende de ese vaso se muere progresivamente. La angina de pecho, un dolor precordial opresivo, lo hemos dicho antes, pero recordamos aquí. Un dolor precordial, me lo cuentan así, señalándose como una opresión en el pecho con el puño cerrado o con la mano sobre el pecho como un peso. Irradiado a veces hacia cuello, mandíbula, hacia borde cubital del brazo izquierdo normalmente, y que suele relacionarse con el ejercicio físico y cesa con el reposo o con nitroglicerina sublingual, si es que se usa. Cuando a mí un paciente me cuenta esa clínica que se le da con el esfuerzo, ¿cómo puedo confirmar que realmente ese dolor es coronario? Pues la prueba fundamental es ver si durante el esfuerzo el paciente tiene cambios de isquemia, ya sea con el electrocardiograma, donde veamos que hay un ascenso del segmento ST, ya sea con una ecocardio, en donde veo que durante el esfuerzo hay una parte del corazón que no se contrae bien, que en el reposo luego sí que se contrae bien, o ya sea por una gammagrafía, en donde vea que durante el esfuerzo hay zonas frías, zonas que no captan isótopos y por lo tanto que son zonas isquémicas, y esas zonas durante el reposo sí captan normalmente el isótopo. Eso puede hacerse con esfuerzo, con ejercicio físico, o puede hacerse sometiendo el miocardio a un estrés con algunas sustancias, como puede ser con la dobutamina o con el dipiridamol. Otra prueba que puede detectar las lesiones del árbol coronario es el TAC multicorte. Tiene un alto valor predictivo negativo y cuyas indicaciones aún estamos viéndolas, pero normalmente lo vamos a hacer en pacientes en donde no queramos ser invasivos, en donde digamos que haya de entrada una baja probabilidad de presentar isquemia coronaria. Un paciente vamos a operarle de una válvula aórtica para descartar que las lesiones coronarias podamos hacer un TAC multicorte. ¿Qué se hace una vez que nosotros diagnosticamos que un paciente tiene lesiones obstructivas coronarias porque hemos visto que tiene una prueba de esfuerzo positiva? Pues en la mayoría de los casos vamos a intentar limpiar ese vaso, vamos a intentar desobstruir ese vaso que está atorado. Y eso lo vamos a hacer mediante una coronariografía. Esa coronariografía va a servirme como diagnóstico y para tomar las actitudes terapéuticas que ahora vamos a decir. Tras la coronariografía nosotros vemos si las lesiones que se presentan son revascularizables. Y ahí vamos a decidirnos por una dilatación con endoprótesis, en el caso de que hagamos el tratamiento directamente hemodinámico, el tratamiento percutáneo, o ya sea decantarnos por la cirugía de bypass aortocoronario. Esta cirugía está claramente indicada cuando haya lesión de 3 vasos y cuando haya lesión del tronco común de la coronaria izquierda principalmente. En el resto de los casos normalmente vamos a pensar más en dilatación con endoprótesis y habrá casos en donde la decisión sea individual. Cuando nosotros ponemos una endoprótesis y lo que dejamos es un muelle dentro del vaso,
Ese muelle me va a dejar el vaso libre, vamos a hacer una dilatación primero con un balón y luego dejamos un muelle que me deja el vaso permeable. El problema que tienen esos muelles es que pueden seguirse luego de una hiperplasia del músculo liso, una reacción del tejido frente a ellos y pueden dar lugar a una reobstrucción del vaso o una trombosis. Para prevenir esto vamos a revestir el stent de sustancias antiproliferativas y para prevenir las trombosis, que en este caso concretamente, en donde pongamos sustancias antiproliferativas son todavía más frecuentes, vamos a hacer un tratamiento normalmente con una antiagregación doble, una aspirina y con clopidogrel, por ejemplo, durante un año. Si tenemos que hacer, si no podemos revascularizar las lesiones o simplemente como tratamiento antiisquémico en pacientes que estén revascularizados, el tratamiento médico de la angina estable se hace con nitratos y con antianginosos, de los que preferimos normalmente son los beta bloqueantes. Como alternativa tenemos antagonistas del calcio, ranolacina, ibravadina y aparte también daremos aspirina, estatina e IECA en algunos casos. Esto es sobre la angina crónica estable. Hay una variante de angina, que es una angina que se produce solo durante el reposo y que se debe a un espasmo coronario y lleva a una elevación del segmento ST durante las crisis y se llama angina vasoespástica o de Prinzmetal. Requiere coronariografía porque muchas veces tiene lesiones obstructivas también asociadas y requiere tratamiento también con nitrato y con antagonistas del calcio. Aquí no usamos los beta bloqueantes. Ya pasamos al síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo puede tener una complicación aguda, como su propio nombre dice. Esa complicación aguda puede producir una obstrucción completa de un vaso o una obstrucción no completa del vaso, pero ese vaso no está obstruido del todo, pero era fundamental para mantener la vascularización miocárdica. El resto del miocardio está pobremente vascularizado y da también un síndrome coronario agudo. Diferenciamos así los que se llaman síndromes coronarios agudos con elevación del ST o sin elevación del ST. Con elevación del ST, obstrucción completa; sin elevación del ST, obstrucción no completa. El primer caso, con ST elevado, se supone que estamos ante una necrosis transmural. Sin elevación del ST tenemos un cuadro que se debe a oclusiones incompletas con necrosis subendocárdica normalmente. En él, la elevación de la troponina y de la PCR constituye un mal pronóstico y aparte del tratamiento general con oxígeno, nitroglicerina, betabloqueantes, enoxaparina, atorvastatina, morfina, todo eso lo tenéis en el libro, las principales decisiones son usar antiagregantes y si hacer coronariografía o no en estos síndromes sin elevación del ST. Ojo, no vamos a hacer trombolisis en ellos, pues está demostrado que no es beneficiosa salvo casos muy concretos. Y la coronariografía no se va a hacer tan urgente como en el SCACEST, cuando hay elevación del ST. La coronario normalmente vamos a hacerlo en las primeras 24 o 48 horas. La antiagregación vamos a hacerla con aspirina y con clopidogrel o cualquier fármaco parecido, como el prasugrel, y solo en algunos casos usamos los anti-2-BTRA. Y como he dicho, la coronario se hace en las primeras 24, 48, 72 horas. Solo se hace urgente la coronario en situación de un fallo cardíaco agudo. El paciente viene con una hipotensión, con un edema agudo de pulmón. En esos casos no vamos a hacer tratamiento conservador, sino que vamos a hacer una coronariografía rápida, urgente. En pacientes seleccionados que no tengan este trastorno, que sea un cuadro muy controlado, que tengan pinta de que no van a tener isquemia posinfarto, se puede hacer una estrategia conservadora. El SCACEST lo manejo con tratamiento médico y no le hago coronariografía salvo que se demuestre isquemia, ya sea por la clínica, reaparición del dolor, ya sea por el electrocardiograma o ya sea por una prueba de esfuerzo que se haga posteriormente. Síndrome coronario agudo con elevación del ST. Normalmente tiene ondas Q y tiene necrosis transmural y son oclusiones completas, como he dicho antes. Aparte de las medidas señaladas para el SCACEST, es vital liberar el vaso lo más rápidamente posible y eso podemos hacerlo con la trombolisis o con la coronariografía, dilatación y colocación de un stent. Suele ser preferible la dilatación normalmente, pero si no está disponible por los condicionamientos del hospital o si va a tardar más de 2 horas hasta que llegue el hemodinamista y esté todo preparado, pues entonces entre medias vamos a hacer la fibrinolisis. Si va a tardar 3/4 de hora, 1 hora, no vamos a hacer trombolisis previa porque eso puede hacer que las complicaciones de la coronariografía sean mucho mayores y al final estamos perjudicando al paciente. Después de la trombolisis, tenga éxito o no, hay que hacer una coronariografía. O sea que si nosotros decidimos hacer una trombolisis porque en el hospital no se puede hacer una dilatación urgente,
el día siguiente al paciente le vamos a hacer una coronariografía para ver las lesiones que tiene y para decidir si dilatamos los vasos o no. Esto sobre manejo, básicamente con eso nos manejamos, o sea que tratamiento médico y luego liberar el vaso lo más pronto posible, con trombolisis o con dilatación con stent, con algunas premisas que os he dado ahí y las que tenéis en el libro. ¿Cuáles son las principales complicaciones del infarto? Las mecánicas, tenemos la insuficiencia cardíaca, que es la primera causa de muerte dentro del hospital, la rotura de alguna parte del músculo que pueda darme una comunicación interventricular, una insuficiencia mitral o incluso la rotura de la pared libre del ventrículo, con un taponamiento cardíaco en el mejor de los casos, sino con la muerte del paciente. Y el aneurisma ventricular es otra complicación que se sospecha por una elevación persistente del ST. En cuanto a las complicaciones eléctricas, la fibrilación ventricular es la primera causa de muerte fuera del hospital por parada cardíaca y dentro del hospital la fibrilación ventricular pues, no tiene mayor problema, se supone, porque se desfibrila. El bloqueo AV sí es una causa importante de morbilidad y mortalidad también y puede requerir de un marcapasos permanente. Y por último hablar del síndrome de Takotsubo, que es como una especie de apéndice en cuanto a la cardiopatía isquémica, que es una disfunción ventricular transitoria que puede simular un infarto, porque puede tener también los cambios electrocardiográficos correspondientes, suelen ser mujeres, edad media y después de una situación estresante o de un susto, de un robo o de algo parecido a eso. Se puede desencadenar, por tanto, por un estrés emocional y presenta una ventriculografía característica con la imagen esa como utensilio para cazar pulpos, que es ese Takotsubo que le ha dado el nombre.